Hola chicos, en este vídeo comentaremos algunas de las medidas dictadas por parte del Partido Socialista y Podemos en el marco de su acuerdo presupuestario para 2019. El pasado 21 de diciembre de 2018 se aprobó el aumento del 22,3% del salario mínimo interprofesional hasta 900 euros mensuales, 30 euros diarios y 12.600 euros anuales. Este es la cuantía retributiva o el valor del salario mínimo que recibe un trabajador por la jornada legal de trabajo, independientemente del tipo de contrato que tenga. Este incremento fue pactado por el Gobierno con Podemos mediante el Real Decreto 1462, el cual entra en vigor el 1 de enero siguiente y no necesita ser convalidado por el Congreso. En un principio, Podemos exigía que se llegara hasta los 1.000 euros, mientras que el Gobierno era partidario de dejarlo en 850. Recordemos que el salario mínimo estaba situado anteriormente en 735,9 euros mensuales, en 12 pagas, tras el último acuerdo firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy. En concreto, el Ejecutivo Popular acordó con los sindicatos una subida progresiva del SMI para llevarlo hasta los 850 euros mensuales en 2020. Cabe destacar que es la mayor subida que se produce desde 1977, ya que, como podéis comprobar, ha ido aumentando progresivamente e incluso se ha mantenido estable debido a la crisis. Esta medida es respaldada por el Partido Socialista y en gran parte por Podemos, y se basa en la intención de, entre otras cosas, prevenir la pobreza del trabajador, es decir, que pueda llevar a cabo sus necesidades básicas y llegar a fin de mes. Por otra parte, cumplir el factor decisivo en la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible firmada por la ONU para 2030. Además, fomentar un crecimiento salarial que genere dinamismo en la economía, dando paso a discursos como el de Íñigo Errejón, director de la Secretaría de Análisis Estratégico y Cambio Político, que veremos a continuación. Porque hay que equilibrar la balanza en nuestro país y porque son medidas de justicia social. Y porque si no se produce la recuperación de la economía de las familias, nunca va a haber recuperación económica en nuestro país. No hay recuperación económica en nuestro país solo porque los grandes números crezcan. La recuperación económica es la recuperación del bolsillo de todo hijo de vecino que pueda después ir a gastarlo en ir a comprar al supermercado, a la peluquería, en arreglar el coche o en emprender para una idea o para un negocio que tiene. Para eso hay que equilibrar una balanza que en los años de la crisis se ha hecho muy injusta, muy desigual. Con estos acuerdos avanzamos en restablecerle derechos a la gente que más lo necesita y en construir un país más justo que, por tanto, es un país más moderno y más eficaz. Sin embargo, una subida tan drástica y sin progresión puede llegar a ser contraproducente, ya que, para empezar, los que tendrán que asumir esta subida serán las pequeñas empresas, que además son las más abundantes en España, es decir, los autónomos, ya que son los que pagan el SMI en mayor parte, según el Banco de España. Esto se traduce en que a estas empresas dicha medida les costará el aumento del salario de sus empleados y, a su vez, lo que deberán asumir en costes sociales. Véase el aumento del pago de impuestos como el IRPF, impuesto de renta de personas físicas, y el seguro social por cada trabajador. Es así que aquellos beneficios obtenidos por las empresas se verán destinados en mayor cantidad a los salarios de los trabajadores y no a cualquier otro factor productivo, a la inversión o a la renta del autónomo. De esta forma, este aumento tan brutal del salario, al no haberse establecido mediante la ley de la oferta y la demanda, no está equilibrado frente a los beneficios e ingresos de la empresa, por lo que no resultará rentable mantener esos sueldos y será necesaria una reestructuración en las plantillas de los trabajadores. Disminuirá la creación de empleo y se dispararán los despidos y con ello el paro, dando paso a una desaceleración económica. Por otra parte, es muy posible que aumenten en gran medida los contratos temporales, ya que al no requerir de un salario anual ni invertir en formaciones ni desarrollo del trabajador, sería mucho más barato. No obstante, no son positivos para la economía, ya que se produciría una brecha salarial, porque los profesionales eventuales ganan solo el 33,4% de lo que ganan los fijos. Por otro lado, una brecha regulatoria, puesto que disminuiría el nivel de protección al término de contrato. Una brecha formativa, ya que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica, es decir, la OCDE, los contratos temporales reducen la probabilidad de formación en un 18% en España, disminuyendo así el capital humano y la productividad nacional. Además, la brecha de protección social,
porque se requiere de un mínimo de empleo para ser beneficiario de un subsidio de desempleo, y el saltar de un contrato a otro también repercute en la vida laboral y el cálculo de pensiones. Como podéis ver, todo ello lleva al fin opuesto del gobierno socialista y empeora claramente las condiciones del trabajador. Por otro lado, una de las posibles consecuencias que traería esta subida del SMI es el aumento de la economía sumergida, es decir, aquella que llevan a cabo las empresas para reducir su coste de producción e incrementar sus beneficios sin pagar impuestos, por lo que su actividad sale más barata, produciendo una competencia desleal e ilegal respecto de las empresas que realizan su actividad económica en regla. Asimismo, debido a que su actividad económica se escapa del control de Hacienda y de la agencia tributaria, no se contabiliza directamente en el PIB de un país. En conclusión, lo que pretende el gobierno socialista mediante esta medida es aumentar el poder adquisitivo de las personas y, a su vez, incrementar el consumo para así reactivar la economía. Sin embargo, bajo mi humilde opinión, lo que van a conseguir va a ser todo lo contrario, puesto que al establecer un salario mínimo tan elevado con respecto a los anteriores, las empresas van a ahogarse generando desempleo y con ello una desaceleración económica, provocando que las expectativas disminuyan notablemente y por consiguiente la inversión, tanto en consumidores como en empresas, bajando así su productividad y generando una disminución en el PIB, puesto que la I disminuiría. Podemos apreciar gráficamente que la demanda varía alterando el punto de corte, puesto que ha variado el componente autónomo, más concretamente la inversión. En cuanto al consumo, es relativo. Si nos fijamos en el colectivo que trabaja y recibe ese salario, su renta, al verse aumentada, puesto que ha crecido el valor de sus ingresos recurrentes, será mayor y por ello aumentará el consumo y el PIB. Sin embargo, al producirse desempleo, aquellas personas que trabajan, aunque fuera a cambio de un salario menor, ahora no lo hacen y por lo tanto su renta cae en picado y a su vez el consumo reduciendo el PIB. Por otra parte, si nos referimos al gasto público, este también varía, ya que aumentaría el sueldo de los funcionarios, aumentando a su vez el PIB, pero también la deuda pública acumulada. Para terminar, en mi opinión, es muy importante saber al 100% si verdaderamente es factible o no llevar a cabo una medida de este calibre. Hay que tener en cuenta, además, la repercusión que tendrá en la sociedad, es decir, al subir el salario mínimo, aquel que cobra el salario medio estará trabajando en algunos casos al mismo precio que otro que realiza un trabajo mucho menos cualificado y será necesaria la subida de su salario, convirtiéndose de esta forma en una situación insostenible. Evidentemente, a todos nos gustaría tener un mayor salario, pero si el propio sistema y las empresas no lo permiten, no puede llevarse a cabo. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, un saludo y Carlos, súbeme la nota, porfa.